Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Yo soy Socerezeta que les da la bienvenida a este que es el episodio 132 de Poco Común. Y pues en esta ocasión hablaré sobre videojuegos, sobre pues un aspecto bastante curioso de videojuegos que muchas veces no sabemos o no nos enteramos, y que está relacionado un poco con un podcast anterior del que había hablado. Así que vamos al intro y empezamos. ¡Nande Johnsonがいるんだ! チームメイトだよ。私が虫にしか聞こえない電波で操れるようにしたんだ。言葉も一言だけど喋れるよ。Y bueno, este tema del que voy a hablar está relacionado con aquel podcast que hice ya hace un buen tiempo sobre en el que hablé sobre el panorama de los videojuegos a nivel internacional en otros países de los que normalmente muchos medios de videojuegos no hablan, de cómo es cómo ha sido la evolución, por ejemplo, en Latinoamérica, en Europa, un poco en Asia, cosas así. Y más que nada, ¿por qué voy a hablar de un caso especial y específico? Me refiero a una de las tantas consolas clónicas de NES o de Nintendo Entertainment System, que en este caso se llamó el Dendy. El Dendy pues es la consola clónica del NES que se vendió y se distribuyó masivamente en Rusia, prácticamente en la época en que recién se había separado la Unión Soviética. Entonces pues empezaba ya a abrirse el mercado a muchos productos que pues originalmente no se vendían porque no eran pues respaldados o aprobados por el Estado, y que pues es ya con esta apertura de que pudieran venderse otro tipo de productos, pues encontró una persona la posibilidad de comerciar pues un producto, los videojuegos que pues había visto esta persona, como pues habían pegado mucho, como habían sido popular en muchos países en Occidente, en Estados Unidos, en Asia, y pues decidió introducir pues el NES que tanto había pegado en muchos países, ya sea en la versión oficial o en las versiones clónicas alrededor del mundo. Y pues en este caso el Dendy resulta que es una consola, como dije, clónica, o sea, de esas que fueron fabricadas en Taiwán originalmente, porque ellos fueron los que desarrollaron esa tecnología perdón, de chips que eran de tamaño más reducido, pero que imitaban pues el procesamiento, toda la circuitería del original del Famicom, y que muchas de estas pues tenían un aspecto similar al Famicom, aunque obviamente no eran el mismo ni tenían todas las capacidades que tenía originalmente el Famicom. Aquí recordemos que nos tocó conocer, por ejemplo, el Family, que fue una de esas consolas clónicas aquí en Latinoamérica. Y para el caso de Rusia, pues se introdujo el Dendy. Empecemos ubicándolo temporal, o bueno, cronológicamente lo introdujeron en 1991-92 por la compañía Stifler, que era una compañía rusa que pues comerciaba con muchos productos de tecnología, ya sea, llámese impresoras, llámese
algunos productos de telecomunicaciones y también pues relacionado con electrónicos, pues esta consola. Esta originalmente pues subcontrataron compañía, perdón, a una compañía taiwanesa para que les fabricara entre sus muchas variedades de consolas clónicas del NES o del Family, pues la propia para Rusia. De hecho, originalmente se lanzó para Rusia, pero la verdad es que el precio de lanzamiento no era tan barato, y sobre todo porque pues la primera versión de la consola, debido al estándar de televisión que se usaba a lo largo de lo que fue la Unión Soviética, todas esas repúblicas, pues era un estándar no muy común en muchos países alrededor del mundo, que era el SECAM. Entonces, para que pudiera pues verse y conectarse esta consola a una televisión de esa región, tenían que meter un adaptador para que pudiera transmitir o convertir la señal al formato SECAM. Esto les provocó que subiera el precio y que por lo tanto tuvieran que venderla más cara. Entonces el primer modelo de Dendy pues no se vendió tan bien, o sea, tuvo ventas decentes pero no muy altas, porque también consideremos que con la ruptura de la Unión Soviética, pues la gente en Rusia pues no tenía mucho poder adquisitivo, prácticamente pues era gente pobre, mucha de la gente tenía muy pocos ingresos, entonces pues resultaba muy caro. Pero poco después pues empezaron a fabricar pues un modelo alternativo llamado Dendy Junior, que era una versión sin la conversión SECAM y con salida algunos de las versiones con salida audio video compuesto, RCA, que pues esto se brincaba algunos pasos y se ahorraba ciertas cosas, porque recordemos que lo que era el Family y las clónicas se conectaban por la entrada de antena, o sea, tenías que sintonizar un canal en específico y pues en ese canal iba a ver la imagen del videojuego. Ahora bien, con la introducción de Dendy hicieron toda una campaña de mercadotecnia bastante interesante, empezando porque inventaron una mascota para esta consola Dendy, llamada que era un elefantito con pantalones amarillos y camisa roja y gorrita. De hecho fue su mascota oficial del Dendy y era con lo que relacionaban pues esta consola clónica. Y pues casos curiosos, por ejemplo, situaciones curiosas que se daba era que, por ejemplo, y creo que esto también se dio con otras clónicas del NES, del Family, fue que como no había o no aplicaban ciertas regulaciones de estándares internacionales, sobre todo en la transmisión de señal, se dice que había veces que alguien conectaba su consola Dendy y se irradiaba tan fuerte la señal que se podía ver la señal del juego en las televisiones de muchos vecinos a varios metros alrededor de quien hubiera encendido la consola. Incluso hay quienes dicen que ni siquiera necesitaban conectar hacer la conexión a antena de la consola, sino que irradiaba tan fuerte la señal de la consola que
de forma inalámbrica recibía señal la televisión del juego. Y también otro caso curioso específicamente del Dendy es que la norma SECAM al parecer tiene ciertos atributos, ciertas características en común con la transmisión PAL, en cuanto a que normalmente la televisión analógica se transmite por medio de dos componentes. La componente de blanco y negro, que lo que hace es transmitir pues la imagen pues definida toda, pero en tonos de grises y blancos, y se manda por separado la señal de color. Son como que en dos partes de la señal vienen por separado la presentación de la imagen y por otro lado el color de la imagen. Entonces, con las televisiones SECAM de Rusia, lo que sucedía con algunos modelos de Dendy que no estaban adaptados para SECAM era que podían verse el juego aunque solo en blanco y negro. Y pues así fue que mucha gente pues vio asequible el tener una de estas consolas clónicas, y Dendy empezó a vender los cartuchos pues prácticamente con el mismo aspecto de un cartucho pirata de Family, de esos cartuchos chinos de muchos colores y de pequeño tamaño, que prácticamente te los vendían muchas veces sueltos. Pero en el caso de la Dendy, al menos ponían dos cosas: una cajita pues muy rudimentaria de cartón, con el logo de Dendy, y con una ventanita donde podías ver el título del juego, y que el propio cartucho sí le ponían una etiqueta en la parte trasera con varias advertencias y recomendaciones, incluyendo pues un código que lo identificaba como un juego de Dendy. Entonces pues a final de cuentas tenían sus cartuchos oficiales de Dendy, pues vendiéndose a la par de la consola, y así pues fue como muchos rusos entre el 91 y el 93 pues prácticamente muchos fue su primer acercamiento a los videojuegos. Una consola clónica del NES, del Famicom, fue prácticamente lo primero que conocieron de videojuegos, porque pues prácticamente no existía en Rusia los arcades. Lo más parecido a un arcade en Rusia eran esos juegos de destreza electromecánicos que solían existir a principios de los 70s. O sea, de ese tipo de juegos eran lo que había en centros de arcade, pero no había como tal videojuegos, máquinas de videojuegos en los centros de arcade. Entonces los videojuegos llegaron tardíamente a Rusia con esta consola llamada Dendy. Y bueno, pero sin embargo pues esto no detuvo pues a muchos pues vendedores informales que por su lado querían pues sacaban su ganancia, pues introduciendo en el mercado ruso muchos juegos que no eran distribuidos o fabricados oficialmente por Dendy, sino que los traían o los llevaban más bien
directamente de Taiwán, de China. Entonces así le llegaron muchos juegos, pues también esas versiones todas hackeadas y todas raras, o los cartuchos de multijuegos y cosas así que les llegaron ahí y que inundaron el mercado con esos cartuchos. Digo, de por sí el Dendy no era una consola oficial, pero al menos tenían como que cierto respaldo de una compañía, y pues de repente empezaron a tener cartuchos que no eran precisamente de Dendy, y que luego muchos que compraban las consolas pues se quejaban con Dendy que esos no funcionaban o que pasaban ciertas cosas cuando no eran cartuchos pues de ellos, que ellos habían introducido. Entonces pues típico, y pues hubo mucha confusión entre los cartuchos de Dendy oficiales de Dendy y los cartuchos pues netamente chinos, porque prácticamente eran lo mismo. Incluso la calidad de manufactura y aspecto de visual de los cartuchos de Dendy era prácticamente el mismo que los cartuchos chinos. Entonces pues que ahí se dio una situación curiosa que les empezó a pegar a los de Dendy. Sin embargo, para promocionar su consola y sus juegos, en un principio lanzaron una revista oficial de Dendy, algo así como acá en México tuvimos la Club Nintendo, como en Estados Unidos la Nintendo Power. Pues ellos sacaron su revista oficial de Dendy, donde pues igualmente hablan sobre juegos, estrategias y diferentes cosas sobre los juegos. Obviamente pues ellos no hablan sobre los desarrolladores de los juegos, pero y pues ahí promocionaban los nuevos lanzamientos de juegos que iban llevando los de Stipler al mercado ruso para la consola Dendy. Y posteriormente que en esta época recordemos que pues en muchos países ya por ahí del 90-91 pues empezó a distribuir el Genesis o Mega Drive. Entonces ellos pues también pudieron llegar a un contrato para que les fabricaran también de parte de los productos chinos, de los fabricantes chinos, pues una consola clónica del Genesis. Entonces empezaron también a tener una consola de 16 bits en su época, algo que fue bastante curioso, y eso pues sucedió tardíamente, como dije, bueno, fue más bien 93 hasta 95 más o menos. Más sin embargo, esto duró poco, y también hay que mencionar, antes de continuar con esta historia, que igualmente pues todavía para promocionar aún más el Dendy, que pues ganó todavía más popularidad cuando pues sacaron un programa precisamente sobre el Dendy en Rusia, en el canal de televisión principal del país. Entonces pues tenían un programa regular donde pues les hablaban sobre los juegos y todo eso, algo como lo que tuvimos en los 90s de varios programas sobre videojuegos aquí en México. Entonces pues fue tal el furor, el atractivo que se generó entre los niños y jóvenes por la consola Dendy, que pues fue similar a lo que pasó aquí con Nintendo. De hecho, algo curioso es que llegó un punto, por ejemplo aquí en México, que cuando los padres, en vez de decir videojuego, decían, ay, estás con ese Nintendo. O sea, para muchos padres el decir Nintendo era sinónimo de videojuego,
no importaba qué videojuego decías, ahí estás jugando con ese Nintendo. Aunque no fuera una consola de Nintendo, pero pues era lo que decían. Igualmente pasó en Rusia, cuando veían a un niño jugando videojuegos, pues igualmente en vez de decir estás jugando videojuegos, mencionaban, ay, estás jugando Dendy. Entonces, como que se dio una situación similar a la que se dio en nuestro país con Nintendo. Y ya para el 93, curiosamente, pues tuvieron un acercamiento de parte de los representantes de Nintendo de América, la compañía esta, la de Stipler, pues para ya introducir de forma oficial pues las consolas de Nintendo y ya meter la versión oficial del Super Nintendo con todos los juegos, pues por medio de ellos, y de alguna manera pues se hacían de la vista gorda con el Dendy, pues más que nada supongo que para aprovechar el nicho que ya habían creado y pues de alguna manera introducir ya oficialmente la consola. Entonces pues a partir del 93, ya prácticamente para el 94 95, pues empezaron ya a vender el Super Nintendo ya de forma oficial directamente como Nintendo. Y pues ya es como vieron los rusos ya la introducción de las compañías oficiales de videojuegos, porque también en esa misma época pues Sega también tuvo ya representación en Rusia y empezó a meter el Mega Drive o el Genesis. No sé exactamente con qué nombre lo metieron, pero el chiste es que pues ya había la versión oficial de Mega Drive y a un precio competitivo esa. Sin embargo, la versión del Super Nintendo para Rusia sí salía muy cara y pues no podía competir con un mercado inundado de juegos piratas. Entonces pues no se logró vender bien. Sin embargo, pues Sega sí logró promover mucho su consola, y ya de aquí en adelante pues empezaron a entrar ya paulatinamente o gradualmente las demás compañías desarrolladoras de videojuegos con sus consolas. Sony, que ya prácticamente cuando ya estaban metiendo las consolas de 16 bits en Rusia, pues de esos años ya Sony ya había lanzado su PlayStation y Sega pues ya estaba con su Saturn. Sin embargo, con toda esta competencia de prácticamente dos frentes, por un lado pues ya las empresas oficiales como Sony introduciendo su PlayStation ya, y pues Sega introduciendo ya oficialmente sus consolas, y aparte pues directamente muchos pues se podría llamar contrabandistas vendiendo de manera informal muchas consolas introducidas desde China directamente, pues le estaban robando ganancias a Dendy, que pues ya muchos empezaron a comprar o el producto oficial o la versión china, que terminaba saliendo más barata. Entonces pues por estos dos frentes Dendy se vio pues acorralado y de alguna manera pues empezaron a reducir sus ganancias, y ya prácticamente para el 95 pues empezó a desaparecer esta compañía, y pues junto con ella pues desaparecieron sus publicaciones, su programa de televisión. Entonces pues ese fue el inicio del fin de Dendy, que a final de cuentas pues dejó una marca muy importante e histórica en el mercado de los videojuegos y en la historia de los videojuegos
allá en Rusia. Y pues ya con esto cerramos el episodio de Poco Común 132. Pues agradeciéndoles, que hayan descargado este episodio, que lo hayan escuchado por streaming, y sobre todo que lo hayan compartido, y también que dejen sus likes y sus comentarios. Y pues también recordarles que este podcast se publica en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts y Google Podcasts. Entonces en sus plataformas favoritas seguro encuentran este podcast de Poco Común. Y también les recuerdo que la versión en vídeo se sube varios días después en el canal de YouTube de La Nerulería, y que pues La Nerulería la pueden encontrar en Facebook como Nerulería y en Twitter como @Nerulería. También les recuerdo que pues este podcast es parte de las agrupaciones de podcasters de La Podcastería y de Encode o Encod, que los pueden encontrar ambos en Facebook, donde pueden encontrar pues todo tipo de podcasts para muchos gustos variados. Y pues también hay que agradecer pues a los que dejaron sus likes en el podcast anterior, empezando por Facebook, donde dejaron sus likes Anilú Delatre en el último podcast en Facebook, y sus likes en iVoox a los de Life Anime Bo, a los de Hakuso Ram, a Gold 21, a Jorge Adrián Cruz, y pues Allen Marcells, que también es del podcast Life Anime Bo. Les recuerdo también que pues ahí les recomiendo que escuchen también pues el podcast precisamente de Life Anime Bo, de pues novedades de anime, el podcast de Zona Negativa, que pues Daniel ahí pues sigue dándole, y se ve que lo hace con mucho gusto y con mucho trabajo de edición, muy diferente a lo que aquí hago. Y pues gracias por tus comentarios también a Jorge Adrián Cruz, que dice sobre el podcast de audífonos. La verdad, a mí no me gustan los audífonos Bluetooth ni los inalámbricos, y he comprado audífonos caros y de marcas, pero nada se compara a los que te venden en el metro. Eso sí duran. Saludos. Así que hay que saberle buscar, porque luego no porque salgan caros unos audífonos van a ser buenos. El chiste es que encuentres el modelo y la marca que cumpla con tus expectativas, y pues que los compres. Muchas veces hay marcas baratas que te salen bastante bien. Yo en lo particular, las que venden en la calle, la verdad, la mayoría no los compro, no me gustan, porque ya los he probado, ya los he escuchado y no te duran, y muchas veces incluso el audio se escucha como si estuvieras escuchando una estación de radio AM o una llamada telefónica. O sea, el audio es bastante horrible en muchos audífonos de esos baratitos. Entonces pues ahí, después de mucho investigar, pues he encontrado más o menos algunos audífonos que no son tan caros y que se escuchan bastante decentes. Pero bueno, gracias por descargar, por escuchar este podcast, y nos estamos viendo hasta el siguiente. Cuídense.